Hola, muy buenas noches. Gracias por otra vez conectarse con nosotros en otro programa de Entre Nosotras. Y hoy vamos a hablar de un tema que por ahí yo escuchaba que ya se estaba volviendo, se estaba convirtiendo como en pandemia, y es hablar del divorcio. Y pues bueno, ahora en esta noche tenemos de una invitada especial a la licenciada Rosemary Hernández Armenta. Ella es especialista en Derecho Familiar y pues nos va a compartir su experiencia, y sobre todo va a despejar muchas dudas que nosotras vamos aquí ahora sí que a preguntar, vamos a exponer, y sobre todo ustedes, si tienen dudas, pueden comentar ahí en la cajita de comentarios. Pueden hacerle las preguntas o también compartirnos alguna experiencia, ya que el divorcio, más allá de ser una separación o algo emocional, también tenemos que verlo desde el proceso y todo lo que pasa pues por la vía legal, ya que pues no solamente es decir, bueno, me voy a divorciar. Es una decisión que se puede tomar a la ligera o no, pero el proceso legal es necesario. Así que bienvenida, licenciada Rosemary, gracias por estar aquí con nosotras Gracias. en este programa, y pues esperemos que podamos despejar las dudas también de quienes nos están viendo y escuchando, y sobre todo pues poder compartir esto también desde el punto de vista legal y desde el punto de vista emocional. Va a estar aquí con nosotros la psicóloga Mariana. Ok, bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Claro que para mí es un honor. Soy la licenciada Rosemary Hernández. Actualmente, pues vivo aquí en la ciudad de Minatitlán. Aquí nací orgullosamente y pues para mí es un honor poder contribuir pues ahora sí que expandir este tipo de temas en los cuales pues siempre hay mucha duda, mucho que despejar, mucho que conocimiento que compartir y pues para mí es un honor estar aquí en este espacio. Ok, muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues ya para comenzar y darle pie a este programa sobre divorcio, queremos saber, estas preguntas las elaboramos y ya conforme vaya saliendo, también esperamos su participación por medio de los comentarios en la transmisión. ¿Cuáles son los tipos de divorcio que existen en México? ¿Qué significa un divorcio incausado? Ujú. Ok, bueno, pues nuestra legislación, hablando de aquí del estado de Veracruz, lo que es la legislación en lo que es el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, establece que hay dos tipos de divorcio. El primero, pues, es el divorcio voluntario, que es el cuando ambas partes están de acuerdo en ponerle fin al matrimonio en términos legales. Y el segundo, pues, es el divorcio incausado, que es el que, pues, actualmente se legisló con la finalidad de que no se vulneren los derechos que tenemos todos los individuos. Antes para poderte divorciar tenías que prácticamente demostrar ante el juez una causal, ¿no? Habían como, no sé, como 12 causales que prevenía el Código Civil y actualmente todas esas causales quedaron fuera. Ahora ya no tienes que probar nada porque precisamente la figura del divorcio encausado es para que cada individuo tenga derecho a divorciarse a la primera, por ejemplo, ¿no? Si está pasando violencia familiar o si se da cuenta que a lo mejor la persona tiene algún tipo de problemática emocional, psicológica, pues decir, no, pues me quiero divorciar, pues no esperarse a tener que probar, ¿no? Ante la ley o ante un juez y y pues con eso decir, no, pues vengo a solicitar el divorcio, ¿no? Entonces, el divorcio encausado se hizo con esa finalidad de que cada quien tenga el derecho libre pues ahora sí que a solicitar el divorcio y de inmediato el juez te está divorciando. Okay. Esa es la finalidad del divorcio encausado, o sea que no tendrías que probar nada, sino tener ese derecho, como un derecho legal humano para decir, pues le pongo fin al matrimonio y en el momento que el juez emita una resolución, tú haces la solicitud y quedas pues libre, o Ah, sea, en el bien. matrimonio. Yo me acuerdo que antes, no sé si sea así todavía, que
que para que las personas se divorciaran, las dos personas tenían que estar de acuerdo, ¿no? Y que si una no quería, creo que no era como Sí. viable, ¿no? Así Y era es. un problema, era un rollo. Y creo que ahora, como tú bien dices, ya no importa si una de las dos personas no está de acuerdo en divorciarse, o sea, sí se puede Así es. uno separar. La legislación prácticamente lo que dice es que basta con la sola firme voluntad de una de las partes, una de las personas que lo soliciten ante un juez actualmente de lo familiar, y con eso pues prácticamente en, no sé, un mes, 2 meses, a partir de que presentas la solicitud, pues estás divorciado, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Bueno, hablando en ese tema de, porque también en la invitación dice que vamos a hablar sobre divorcio y concubinato, de estas dos formas en que pues ya una pareja, se enamoraron, toda la historia, ¿no? Del cuento bonito, y hay dos formas en que podemos estar unidos con alguien, que es la vía legal, que te casas, boda, registro civil, y de otra forma que es, dices, no necesito ningún documento, pues para vivir en pareja y no pasa nada, pero queremos saber en esa parte cómo, o sea, que ya pusimos ahí que es concubinato, pero cómo podemos definir eso y sobre todo si tiene o no también consecuencias legales, hablando de cuando se separan y también cuando están juntos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa mucho con los servicios médicos, que ya sea en el IMSS o en otras instituciones, que te dicen, bueno, esposa o concubina? Entonces vamos a definir como un poquito más este concepto de esta otra forma en que pueden estar unidas dos personas. Ok, bueno, pues el concubinato eh, es cuando dos parejas hacen pues una vida en común, se unen para hacer lo que es pues una vida en común de manera permanente. Tiene que haber pues una permanencia y o sobre todo para la ley el concubinato entra cuando dos personas están pues de común acuerdo viviendo, pero que pues obviamente han estado de manera permanente, no sé, viviendo 3 años, ¿no? Lo tienes que en el momento de solicitar, por ejemplo, bueno, actualmente en los servicios médicos te solicitan que ya esté declarado por un juez. Mm, Y ok, esto se hace en los juzgados familiares también. Es una jurisdicción voluntaria donde tú vas, levantas un papel y automáticamente se declara que hay una relación de concubinato y con eso pues te das de alta en cualquier servicio médico, ¿no? Eh, Cuando una concubina, por ejemplo, solicita después una pensión, claro que tiene derechos, sí, ok. claro que o concubina o concubino, ¿verdad? Porque se puede dar los dos casos, Ujú, tiene derechos y actualmente sí tienes que probar, ¿no? Ante un juez familiar tienes que probar que estás viviendo con esa persona, que está declarado por un juez familiar, porque te vuelvo a repetir, para que tú puedas solicitar un servicio médico, actualmente sí ya te piden esa acta para que puedas estar legalmente gozando de un beneficio. Ya no es como antes, que antes sí sí, podías dar de alta con quien tú quisieras vivir y ya la doy de alta y nada más. No, actualmente sí ya cualquier servicio médico pide que necesariamente venga esa declaración y antes lo podías solicitar ante el DIF o ok, incluso ante el ayuntamiento, ¿no? exacto. Por Sí, era lo que ejemplo. se sabía que en el Ahora ayuntamiento. no, ahora se solicita ante el juez de lo familiar y se hace mediante una jurisdicción voluntaria y que actualmente además la tenemos que hacer de manera, se llama en línea, ¿no? Ante el Ah, Poder ok. Judicial de la Federación. Ok, entonces ahora sí ya tenemos que hacer un trámite, si decidimos Así es. no casarnos, ante el registro civil y todo, entonces hasta cierta forma puedo yo pensar que sí hay una protección, hablando de los derechos de cuando se separan, porque lo que vamos a hablar hoy es cuando se rompe esa relación, tanto cuando están casados como cuando no, que en este caso es el matrimonio y el concubinato. Entonces, porque pues obviamente surgen estas dudas, ¿no? De qué va a pasar, compramos cosas, qué pasan con los bienes, hablando de esta parte de lo material y también de toda esta parte de la manutención de los niños, quién se queda con los niños, la guardia y custodia, o sea, todo esto lo vamos a ir ahorita Ujú. desglosando para que podamos entender, porque al final de cuentas es el fin de
de la relación, tanto cuando estás casado como cuando no. Pero también viene esta parte emocional, ¿no? Porque ya dijimos, bueno, cuando una relación ya no está funcionando o pasan algunas situaciones, pues entonces se toma esa decisión, pero también la podemos tomar desde ahora sí como un arrebato o un impulso o ya desde algo que se fue planeando, incluso se fue platicando con la pareja y decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que vamos a tomar esa decisión, ¿no? De separarnos y ahí viene esa parte donde tenemos que ver, a ver, pues yo trabajé durante todo el tiempo, o sea, todas esas cuestiones legales, pero ahora sí que en la parte psicológica, ¿cómo lo ves tú, Mariana? En terapia, vaya. Fíjense que yo tengo una duda Ujú. para la licenciada. Este trámite que se hace del concubinato, Sí. eh, ¿lo puede hacer una persona? O sea, ¿la esposa puede ir sola y tramitarlo o tienen que ir las dos partes? Ahora, si yo tengo que hacer un trámite para, pues que quede validado que sí, que yo vivo con esta persona, tiene que haber cosas que lo sustenten, ¿no? A lo mejor testigos. ¿Qué es Sí. Ujú. lo que tendría que haber, comprobantes de que vivo con esa persona o que vivimos juntos? Ahora, yo me acuerdo que eso se hacía en un juez civil, ¿no? Que no Ujú, era necesario ir, al juzgado familiar antes, ¿no? ujú. Que era como un trámite más fácil y que lo podías hacer tú sola. Pero no sé actualmente cómo sea. Sí, pues tienen que acudir ambas partes, tiene que ser ahora sí voluntariamente, porque antes pues podía, no sé, cualquiera, no sé, te digo, pedir un favor, ¿no? Ante el ayuntamiento o ante el Di que DIF, vives conmigo. acá, ¿no? Y ya Sí. voy y lo pensiono, ¿no? Sí. O qué sé yo. Pero no, actualmente se está cuidando ya mucho esa parte también. O sea, el concubinato sí se le está reconociendo demasiados derechos, incluso a la concubina o al concubino al momento de heredar o al Ok. momento de haber una separación, al momento de tener derecho a una pensión alimenticia, los hijos que se hayan procreado durante ese concubinato. Entonces, obviamente, pues esa figura está creando demasiados derechos y por lo tanto, pues también se está vigilando que se cumpla con esos requisitos, ¿no? Y los requisitos sí son esos, que acudan ambas partes, se hace la jurisdicción voluntaria ante el juzgado familiar, se mete esa solicitud y obviamente sí te piden llevar dos Ujú. testigos y narrar el tiempo que llevan cumpliendo con esos fines del concubinato. Y pues prácticamente sería eso, los dos testigos. Y bueno, lo que yo siempre presento es, por ejemplo, si ya hay un servicio médico, como prueba documental, que vaya Ujú. acompañada al trámite. Y, por ejemplo, las INES, ¿no? Los comprobantes de domicilio, Que Ok. sí, que coincidan, ¿no? coincidan, sí. Ujú. Que antes eran la clave para pedir, por ejemplo, una pensión alimenticia, ¿no? Ahorita, qué Como mejor demostrar que viven en el mismo. así en el Ajá. mismo domicilio, Ujú. sí, porque la figura del concubinato es esa, que ambos estén juntos, igual como lo hay en el matrimonio, pero aquí es obviamente sin estar casados legalmente, ¿no? Y para eso tiene que haber una permanencia de 2 a 3 años viviendo Ah, juntos y que ok. se acredite, ¿no? Con testigos y documentales. ¿Y es difícil hacer este proceso? No, no es nada difícil, es una jurisdicción voluntaria que se promueve ante el juzgado familiar, se le da trámite, ambos acuden a ratificar este escrito y ya le recae una resolución, o sea, no es No es como tan complicado. laborioso, Ah, ok. complicado, no. Creo que durante muchos años hay como muchos mitos, ¿no? O sea, con respecto específicamente al concubinato, a mí me ha tocado escuchar algunos y también algunos otros, así como, no, bueno, aunque no haya un acta, quizás era antes, ¿no? De concubinato, con que tú lleves el acta de nacimiento, por ejemplo, de los hijos y que, pues obviamente somos fulano y yo los papás, entonces ya con eso es como suficiente como para suplir este trámite legal, ¿no? Y la otra también es que, entonces, digamos que en este momento la figura de concubino o de concubina tiene exactamente los mismos derechos ya que el esposo o esposa casados así de forma civil,
Porque sé que hasta hace algunos años no faltaba quien te decía, no, pero cásate, porque así sí vas a estar segura, ¿no? O Sí. seguro, pero si eres concubina o concubina, pues no. Entonces, en ese momento sí podríamos decir que da exactamente lo mismo hablando de la parte legal. Así es. Lo que decías ahorita tiene razón. O sea, cuando hay hijos de por medio, obviamente, qué prueba más plena de que pues existió el concubinato porque ambos procrearon hijos, ¿no? Eso lo hace como, o lo hacía antes como una prueba, ¿sí? Más sin embargo, pueden haber casos en que a lo mejor no de lleno vivía con la concubina, ¿no? Entonces, porque a veces pasa que llevan al mismo tiempo el matrimonio y Y la otro. relación con la concubina, Exacto. que se le llama de otra forma, ¿no? Entonces, obviamente, los legisladores viendo esta parte empezaron a estudiarla y sí, la concubina puede adquirir esos derechos, independientemente de que a lo mejor esta persona esté casada, ¿no? Porque esa también es otra, que se podría decir que esa figura, como antes se le decía al amante, ahorita pues también ya adquiere derechos. Entonces, em, realmente habría que ver a fondo, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, vas a solicitar una pensión, habría que ver a fondo, sí ahora sí que con las actas sí hace prueba, pero siempre te van a pedir ya como requisito, sí te van a pedir ya como requisito que esté comprobado que estén viviendo juntos, porque si no viven juntos, pues obviamente no hay un concubinato, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿puede haber, o sea, puede existir una concubina legalmente hablando, aunque la otra persona esté casada? O sea, Sí, sí, así, ya entonces, puede adquirir ya derechos, porque Sí. me parece claro. que antes era como si tú tienes un acta de concubinato, pero resulta que el fulano está casado, te botaban el acta de concubinato, como que Obvia, se invalidaba de cierta claro, forma. obviamente no la va a poder dar de alta en el servicio médico, ¿no? Pero sí adquiere derechos. Por ejemplo, si tuvo hijos, derechos para heredar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso sí entra ahí. Y por ejemplo, entre el concubinato y el Matrimonio. matrimonio, ¿cuáles son la diferencia de beneficios, por así decirlo? ¿Cuáles son los derechos que adquieres con cada uno? O sea, ¿tienes más derechos por ser concubina o tienes menos derechos por ser concubina que esposa? Bueno, obviamente el ser esposa te da derechos, ¿no? Y te da derechos plenos, ¿no? Plenos, pero pues obviamente lo que se está buscando o lo que se ha buscado ahora es que la concubina pues también tenga esos derechos, ¿no? Y prácticamente la concubina ahorita ya tiene derechos no solamente a heredar, sino también a una pensión, incluso a que sea compensada también por el tiempo en el que dure esa relación, La pensión ¿sí? compensatoria. Ajá, prácticamente ya tienen todos esos derechos. Y por ejemplo, por ejemplo, como decía mi compañera Carlita, o sea, si está la esposa y la concubina y no se divorcia de la esposa, pero vive con la concubina, las dos tienen derecho. O sea, al momento del fallecimiento, la pensión se divide entre las dos. Sí, o sea, prácticamente la concubina, si tuvo hijos, si comprueba que Sí. tuvo cierto tiempo con testigos, el tiempo y demás, sí tiene derecho a heredar, tiene derecho a una pensión, sí, tiene Ujú. derecho a una pensión, incluso si lo prueba ante un juez, igual a que se le compense por todo ese tiempo. Claro que sí, por eso les vuelvo a repetir, sí, ya el Sí. concubinato está adquiriendo pues derechos legales ya ahora sí, ante la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese tema de cuando existe un acta de matrimonio y el señor o la señora viven en concubinato, creo que son los casos o lo que ha pasado es de que cuando se separan y pasan muchísimos años, Sí. pueden pasar 20 años y ya el señor hace nuevamente o la señora hace nuevamente su vida. ¿Y qué pasa cuando fallece? Hay bienes de por medio, entonces, a lo mejor ¿A puede, quién tiene preferencia, dices? exactamente, ambos van a recibir o Mm, heredar o Bueno, pueden, si por ejemplo aquí los bienes los hizo durante el matrimonio, en el tiempo que se casó,
legalmente, pues obviamente quien tiene derecho aquí es la esposa, ¿no? Ok. La concubina nada más tendría el derecho a heredar sobre lo que él haya hecho antes del matrimonio. Ok. Sí, en la otra parte no se pudiese meter en la sociedad, pero más sin embargo sí, a lo mejor en lo que sea el 50%, por ejemplo, hablando de cuando se casan en sociedad conyugal, ¿no? En lo que le corresponde a él, ahí sí tendría ya derecho a heredar, ¿no? Ujú. Eso es Y algo Hablan, sería igual en la pensión. Por ejemplo, sería el 25 entonces lo que le correspondería a la concubina eh, y el 75 a la esposa, por ejemplo. o sea, en pensión alimenticia, ¿me hablas? Ajá. Pues la concubina tiene derecho a pensionar, pero tiene que probar, obviamente, te digo, el que estuvo con él viviendo, Pero no a porque los bienes, por ejemplo, no a los a bienes, los no. bienes sí, pero a lo que le corresponde a él, De a la partir del parte de tiempo él, en el que empezó a estar con esa persona. así es. Antes no. O sea, sí lo que le corresponde en el porcentaje a él, Ujú. a lo que tiene en sociedad conyugal con la esposa, no. No. Ujú. Ok. Yo creo que ya, ahora sí, en este caso dices, bueno, ya en ambas situaciones deciden terminar. Ahora dicen, viene todo el proceso. Llega alguien y dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me voy a separar. Hablando en el caso cuando están casados, ¿cuáles son las etapas o cuál es el proceso que tiene que llevar, sobre todo para que diga, ah, bueno, ¿cómo empiezo, no? Voy con el abogado, ¿qué le digo? Me quiero divorciar, ¿qué documentos tengo que presentar? ¿Qué tengo que tener sí a la mano para poder empezar a llevar ese proceso y no a la mera hora estemos buscando, ay, no tengo el acta de matrimonio, ¿no? Que es algo, es una de las cosas primordiales que se piden. ¿Cuál es el proceso que se lleva ya ante ahora sí el divorcio? Ok, para por ejemplo, el divorcio encausado, que es lo que ahorita ya se está tramitando y es lo de moda, lo que siempre le solicitamos es el acta de matrimonio y si hay menores, actas de los menores. em, Básicamente es con eso, con lo que se inicia el trámite. Y si hay bienes, también se Ok. acompaña la demanda, pero lo que es el tema de bienes, pues ya eso es como que de manera independiente se ve después del Ok. divorcio, mediante un incidente que se tramita ahí mismo, pues en el juzgado familiar. Ahí mismo también se ve la situación de los niños, la convivencia, ¿no? Creo que eso es algo muy importante también cuando hay hijos, que las formas en que va a convivir con mamá, con papá, los días, hablando de pensión, todo eso también, cómo, o sea, se tiene que solicitar desde el primer momento. Cuando hay menores y de igual manera se necesita, no sé, la pensión, todo eso se solicita ahí mismo, ¿no? Si, por ejemplo, es el caso de la mujer, ¿no? Que solicita a lo mejor el divorcio, pero también solicito la pensión alimenticia para mis hijos. Si mi deseo es quedarme con la custodia de mis hijos, pues yo misma hago la misma solicitud, la petición, pero todo esto se ve hasta el final del juicio, o sea, de manera independiente, porque de primera instancia a lo que tenemos derecho cualquier ser humano, como lo decía al principio, es el derecho al separarte, ¿no? Al divorciarte Ok. legalmente. Entonces, es algo que no se puede violar y que el juez de inmediato te lo da. Y ya lo que se queda, se podría decir que en fondo en un juicio es el tema de los menores, el tema de liquidar la sociedad conyugal, los bienes. Esto ya se hace al final, donde el juez en una resolución tiene que dejar a salvo los derechos, incluso si hay una pensión resarcitoria, compensatoria, hasta al final lo tiene que dejar a salvo. ¿Para qué? Para que mediante un incidente lo puedas solicitar, ¿no? Cuando dice pensión compensatoria, ¿a qué se refiere, Lick? O sea, hablando de ese aspecto de, ok, ya sabemos la pensión que tienen derecho los niños, la pensión alimentaria, pero pensión compensatoria, ¿a qué nos estaríamos enfocando? ¿Y cómo se calcula? Ah, Ya aprovechando, Vamos a dices. hacer- aprovechando la asesoría. Sí, ok. Bueno, hablando de pensión compensatoria, esto se hizo en base a compensar, ¿no? Ok. Compensar los años que la esposa se dedicó a las labores del hogar.
¿sí? Entonces a eso se le llama pensión compensatoria, que te compensen los años que tú te dedicaste a cuidar a los hijos, al cuidado del hogar, del esposo. Ujú. Y el, el momento de cómo calcularlo ya va a criterio de cada juez, ¿no? Ah, ok. Pero sí se toman en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, que se haya dedicado al hogar, que lo demuestre, obviamente, que a lo mejor tenga, por ejemplo, cierta edad y por dedicarse al hogar no haya, no sé, no se haya desempeñado en algún título, algún estudio, algún empleo. Entonces, por lo general las amas de casa, pues, ¿qué pasa? Se dedican al hogar, ya no estudian y se quedan al cuidado, ¿no? De los hijos. Entonces, eso es lo que se busca con la compensación, o sea, compensar la desventaja económica que existe, porque ¿qué pasa? Bueno, me divorcio, pero mientras mis mejores años me los dediqué a cuidar del hogar, a cuidar de los hijos, a cuidar pues también del esposo o del compañero, entonces me quedo en desventaja económica y al momento de que me otorgan el divorcio, pues ¿qué pasa? No, pues no estudié, no me desempeñé laboralmente y pues no puedo a lo mejor tener el ingreso que obtiene por lo general el esposo trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con la compensación. Para calcularlo, ya depende, pues ahora sí que de esos requisitos o de esos puntos que toma en cuenta el juez, ¿sí? Y por lo general se trata de compensar los años, ¿no? Por ejemplo, si estuviste no sé, casada 20, 30 años, pues ya ahí el juez es quien determina en base a su criterio legal, no sé, te dejo una compensación de 20 años, de 15 años, de 10 años, todo esto dependiendo, igual entra mucho en cuenta que si la persona a lo mejor tiene un tipo de enfermedad también de manera degenerativa, ¿sí? O algún tipo de padecimiento, ¿no? O algún tipo de incapacidad, no sé, a lo mejor se lastimó, se cayó, se fracturó o tiene algún tipo de padecimiento, no sé, en la columna, porque me ha sucedido casos, incluso actualmente, tengo un asunto a cargo en el cual la señora se accidentó prácticamente realizando las labores del hogar, entonces ya no quedó igual, quedó con una deficiencia en la rodilla y por ejemplo ahí, ¿qué va a pasar? Pues igual estamos buscando que se le compense eso, ¿no? Que se le compense el hecho de que por estar ejerciendo sus labores del hogar, aparte de que no terminó los estudios, pues ya no trabajó y ahorita ya divorciada con cierta edad y con ese padecimiento, pues es difícil que la contraten en algún lugar, ¿no? Por ejemplo. Pero esto solamente será cuando la mujer se dedicó al hogar. Que digo, pues es que a final de cuentas, aún las que trabajamos fuera de casa, nos dedicamos muchísimo Sí, más al hogar que al trabajo, la gran mayoría, ¿no? sí. Así es, y muy buena pregunta, la verdad, porque em, sí, con la compensación al inicio se buscó eso, se buscó que se compensara a las amas de casa que se dedicaban a esto, pero como todo va evolucionando, eh, también las que somos profesionistas, las que tenemos a lo mejor un trabajo, ejercemos esta doble función, el ser amas de casa y el ser profesionistas, y actualmente me consta, sí hay casos y hay jurisprudencias que ya empiezan a avalar también esa parte de que hizo la doble función. Entonces también lo puedes solicitar. Actualmente el hecho de que tú tengas una profesión o que a lo mejor salgas y trabajes no exime de que también se te compense. Y obviamente ya entra también a criterio de lo que de lo que uno pruebe y de lo que el juez también pues interprete, ¿no? Y que esto tendría que ver también con juzgar con perspectiva de género, ¿no? Ujú. Porque es esto que se está como implementando, ¿no? Que se Ujú. supone que tendría que haberse implementado desde hace muchos años, pero que en la práctica, pues todavía no se toma tan, ¿no? Es a criterio, todavía, ¿no? Entonces, entraría como reconocimiento también de la doble jornada laboral, ¿no? Reconociendo también el trabajo de cuidados. Estas pensiones compensatorias reconocen el trabajo de cuidados
y se reconoce también la doble jornada laboral porque de las mujeres, Ujú. ¿no? Porque además, cuando son madres cuidadoras de hijos con alguna enfermedad o con alguna condición, Ujú. también eso se toma en cuenta para calcular la pensión compensatoria, ¿no? Así es, sí, de hecho sí, hay muchos casos, por ejemplo, como dices tú, los tipos de condiciones, hay mamás que se dedican, o sea, que no solamente son profesionistas, sino que también tienen el cuidado a un menor con ese tipo de padecimientos, no sé, por ejemplo, autismo, ¿no? Que es lo muy común ahora, y realmente al menor, pues obviamente se le tiene que fijar una pensión siempre, y es una pensión que no se le fija como a lo mejor a un menor No tiene un que diagnóstico. no tiene un Neurotípico, ¿no? diagnóstico, que exactamente. Entonces, obviamente a quien tiene ese tipo de padecimientos o algún tipo de discapacidad, siempre se le busca tener un porcentaje un poco más alto. ¿Por qué? Por los cuidados que implica, ¿no? Médicamente hablando. Y para la mamá cuidadora, pues obviamente también, o el papá cuidador, ¿no? Porque acá en este caso, la pensión compensatoria puede ser que a lo mejor sea al revés, ¿no? Quien trabaja es la esposa y hay casos en que los varones también se quedan al cuidado del hogar. O sea, estas leyes realmente, pues, lo que decíamos al inicio, pues ya hoy en día hay una igualdad de género, ¿sí? Obviamente, sí, por ejemplo, la figura del concubinato, la compensación, eso sí nos viene a favorecer más a las mujeres porque por lo general somos quienes ejercemos este tipo de actividades, ¿no? En el hogar. O sea que en este caso, hay, como usted dice, de la igualdad, el varón puede solicitar también una pensión alimenticia, ¿no? O sea, en el caso de que cuando ya se separan y viene esa parte de que ella tiene un trabajo, pues a lo mejor con una plaza o fijo, exactamente estable, y él dice, pues es que yo me encuentro también en ese estado de vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Sucede también de que el hombre solicita también pensión, Lick. Sí, incluso hay casos en los que desde un inicio lo acuerdan, ¿no? Tú te quedas en el hogar, cuidas a los niños Ok. y yo trabajo, o sea, lo hay. Entonces, ahí sí, el varón también tiene derecho. Incluso ambos cónyuges tienen derecho a solicitarse Ok. pensión. Sí, entonces en el caso de la compensación, de igual manera, o sea, si a lo mejor él dice, no, pues yo me quedé todo el tiempo, pues también lo puede solicitar porque hoy Ujú. en día hay una igualdad de género. Sí, voy a leer por aquí unos comentarios que ya están aquí haciendo algunas preguntas. Dice Bebezuca Paez, mi esposo se autopensionó al 90% y estoy pensando en divorciarme. ¿Ese papel sigue siendo válido o cambiaría la pensión? Tenemos un hijo de 16 años. Ahí no sé, en este caso, ¿cómo se autopensionó? Dice, con el 90%. Como Con el 90%. Ok, habría que estudiar, en este Claro, caso, sí. por quién se autopensionó, o sea, investigar, indagar. Y precisamente ayer platicaba con un compañero, especialista también en estos temas. Puede solicitar ante un juez no sé, el pedir, solicitar que regradúen, que ella tiene un derecho como esposa junto con el menor y solicitar Claro. hacerle de conocimiento al juez que él tiene una pensión, no sé, aquí la autopensión me imagino que pudo haber venido por parte de sus padres, ¿no? A no Que ser es lo más mamá, común. papá. Entonces, puede ser que haya sido así y solicitar y decir, no, pues tiene un porcentaje alto fijado y yo como esposa, con el derecho que me da la ley como creador alimentario preferente, solicitar esa regraduación. Es Ay, lo que podría hacer. y que en este caso, se sabe que está primero el interés del niño, interés del menor, superior del niño. exactamente. Así es. Por eso entraría primero, creo que Siempre el la interés superior del menor va a estar por arriba. así Entonces, es. y lo otro podría ser también solicitar, bueno, demandar más bien una tercería excluyente. Sí, esa Ok. tercería es cuando, por ejemplo, si él se fue y se autopensionó por sus papás, por sus padres, ¿qué hacer? Pues entonces yo demando a los abuelos y le hago de conocimiento al juez que antes que ellos está en los derechos como cónyuge
y como o sea, el del menor, ¿no? Como hijo. Eso podría ser también. Ok. Bueno, y de todas formas vamos a dejar sus datos para que la puedan contactar para una asesoría, yo creo, más personalizada. Hay casos que sí ameritan realmente, como se dice, estudiarlos bien porque sabemos que muchas veces hay acciones de mala fe que para que sea menos el porcentaje o el dinero, sucede en ambos casos, pero pues es mejor asesorarse. Por aquí tenemos dos preguntas, dice Alejandra Romero, que siempre nos ve. Un saludo a Alejandra. Dice, bonita noche para todas y para nuestra Caro que queremos mucho. Yo también Mi las quiero mucho. pregunta es, dice, tomando en cuenta los derechos y beneficios que se tiene en el concubinato, ¿cuál es la diferencia entre sí tener un matrimonio legal o yo un concubinato? Bueno, que creo que es ya lo que platicamos hace ratito, pero hablando de derechos entre concubinato y matrimonio. Sí, yo creo Ujú, que quedó como quizá un poquito la duda de ujú, cuáles son los derechos que la concubina o el concubino no tiene. O sea, creo que fue muy claro en el que tiene muchos, como los del matrimonio legal, pero cuáles no tendrían, ¿no? Cuáles me Sí, faltarían, vamos a por decir. ejemplo, si estamos hablando de que fallece la persona, como les decía hace rato, ¿no? Eh, tiene derecho nada más a lo que esa persona haya heredado, sí, pero si esa persona está casada, no puede hacer nada, o sea, sobre ese 100, nada más sería sobre el 50%. Si me preguntan, qué es mejor, no? A lo mejor, Ujú. ¿cuál figura, no? Por ejemplo, ¿me caso o no me caso? Yo siempre les voy a aconsejar buscar la figura del matrimonio. Pero actualmente en México se da esta figura de que a veces tienen a la esposa, pero a la par viven con otra persona o se puede decir que una doble vida. Entonces, esa persona va adquiriendo derechos, ¿sí? Entonces, ahí se podría configurar un concubinato y esa persona puede a lo mejor solicitar una pensión, ¿sí? Y ahí la persona pues sí saldría afectada, ¿no? Entonces, realmente sí la concubina va adquiriendo derechos. ¿Cuál es? El derecho a una pensión, el derecho a heredar. Y si hay hijos, pues obviamente es mucho más el peso, ¿no? Entonces, digamos que quizá tu pareja o sea, no está casado ni nada, pero como para protegerte tú a un futuro que por decirlo de alguna manera alguien más se pudiera meter y quitarte derechos de primera concubina, vamos a decirlo. No Ujú. sé si me explico con esta duda, ¿no? Ajá. Porque lo comentaba como que si ella está casado y la concubina llega después. Pero si no está casado, o sea, si ambos somos solteros y nada más tenemos un O sea, que concubinato. haya dos concubinas, dices. O sea, una Ajá, sí, o primera, sea, como ajá. bueno, pues yo soy concubina, pero en 5 o 10 años mi pareja resulta que ya tiene otra, ¿no? O sea, no sé aquí cómo. Bueno, aquí lo primordial sería lo que decía, ¿no? Si por ejemplo tú ya te uniste con una persona, estás viviendo y todo esto, lo mejor sería solicitar ante un juez que te den esa declaración como Ujú. concubina, no sé, que te dé de alta en el servicio médico. ¿Para qué? Para evitar que a lo mejor, como dices tú, más adelante venga a lo mejor otra persona Sí. y Sí. quiera como solicitar un derecho que no tiene. Por eso hay que ser muy cuidadosos y por eso ahorita ya se está cuidando el hecho de que si tú solicitas una declaración como concubina, lleve ciertos requisitos y que sea de manera voluntaria, porque antes pasaba este tipo de casos y precisamente para evitarlo se está buscando ya la manera de, se puede decir que de legalizar, ¿no? Esa parte, ¿sí? Como también puede existir la otra figura que yo les decía, que a lo mejor está casado y a la par tiene otra persona, esa persona ya va adquiriendo derechos, ¿sí? O sea, es como casos que se dan y que actualmente ya van adquiriendo derechos. Si me preguntan, o la pregunta de esta persona fue, ¿qué me conviene, no? ¿Qué me convendría en dado caso? Pues es formalizar legalmente, porque en esa parte, pues sí, la esposa queda 100% protegida en cuanto a lo que le corresponde, ¿no? Y siempre casarse, pues, buscando la sociedad conyugal, ¿no? Claro, y también yo creo que con el acta de matrimonios puedes hacer
un trámite sin necesidad que vaya tu esposo, ¿no? Se decía del registro de los niños, Así es. que a lo mejor, no sé, le tocó viajar o algo de trabajo y puedes llevar a registrar a tu bebé con los apellidos de tu esposo y llevas el acta de matrimonio. Incluso Entonces, el Código Civil lo contempla, que con el simple hecho de estar casada es prueba fehaciente de que el hijo que no sé, que en ese momento estás gestando, y que ya una vez nacido vivo, pues puedas irlo y dar de alta. Con el simple hecho de estar casada con el acta de matrimonio, se puede realizar. así es. Pues seguimos con la siguiente pregunta. Dice Errol Sandoval, que también siempre nos ve. Un saludo a Errol. Dice, una duda. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las parejas durante un proceso de divorcio y cómo se pueden evitar para que sea lo menos conflictivo? Los principales errores. Bueno, son Algo muchos, creo. difícil, ¿no? Algo muy complicado porque pues cuando hay bienes, ese es el detalle, ¿no? Siempre, por lo general, en mi experiencia o poca experiencia, porque todavía me considero muy joven, siempre ese es un detalle, ¿no? El hecho de cuando los bienes es donde no se ponen luego de acuerdo, o por ejemplo, cuando hay menores, ¿no? Entonces, pues aquí sí hay que ser yo lo que siempre aconsejo es llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre llegar a un acuerdo, platicar, pero hay casos en los que no es así. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que pues traten de llegar al acuerdo en donde ambas partes se vean beneficiados, ¿no? Y que los bienes, por ejemplo, traten de que sea de manera, pues, no sé, equitativa, ¿no? Y que si, por ejemplo, en temas de pensión, eh, te pongas de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, no, pues yo quiero otorgarle tanto a los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando hay menores y demás. Si no se ponen de acuerdo, pues la verdad es de que, pues, esto se ventila ante un juzgado y pues se lleva un juicio largo, largo y tedioso, ¿no? Y justamente hablando de los bienes, ¿cómo se hace la repartición de los bienes cuando te casas por bienes mancomunados o por separados? Y también una duda aquí que yo he leído mucho en Face, ¿no? O sea, de, no sé, por ejemplo, compramos una camioneta, pero la camioneta está a nombre de mi esposo, pero la pagamos entre los dos. Entonces muchas veces leo este asunto del reclamo de pues nos debe tocar a los dos, ¿no? Y siempre es como, bueno, pero legalmente es de uno, pero ¿cómo se hace ese tipo también de reparticiones Ujú. cuando quizá, no sé, se me ocurre, compraron híjole, no sé, Un terreno. un terreno o un refrigerador o cosas así que no son a veces tan comprobables, Comprobable. ¿no? O hicimos una remodelación a la casa, pero Ok. no tenemos factura de ladrillo, cemento, todo eso. ¿Qué pasa con ese tipo de casos también que quedan como un poquito más en el aire? Ok, bueno, si esto ya se está ventilando durante un proceso legal, se da el divorcio y después viene lo que es se hace un inventario y se hace una liquidación y esto se hace a través de un incidente, era lo que les comentaba al Ujú. inicio. Eh, si fue una sociedad conyugal, pues obviamente se va todo al 50%, cada quien de manera equitativa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una casa? No, pues aquí lo que se hace es que se procede a la venta y lo que se vende, pues se reparte. Eso sería lo más ideal, ¿sí? Ujú. Pero hay casos en los que no, yo no me salgo, o salte tú, ¿no? O yo me quiero quedar con la casa y así, ¿no? Entonces, cuando no se ponen de acuerdo, se presenta un proyecto ante el juez y es el juez quien tiene que entonces Decide. decidir y decir, no, pues entonces se procede Ok. a la venta de ese bien y o sea, prácticamente quien lo ordena es el juez. Pero si hay bienes, lo que hay que hacer es un incidente de liquidación y ahí ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pues es el juez quien determina. Y Quien en este caso determina. pueden los hijos también salir beneficiados, o sea, decir, bueno, ni uno ni otro, hablando de los que se están divorciando, pero ahí están los hijos, ¿no? A lo mejor poner, si s- vamos a poner el caso que son dos hijos, decir, bueno, pero entonces,
¿podrían en este caso entrar los hijos como herederos, o por decirlo así? Bueno, no puede haber una herencia, Ujú. obviamente, en este tipo de procesos, Claro, pero sí pueden ser beneficiados, no sé, por exacto. ejemplo, en la repartición de que, bueno, te cedo, no sé, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de una casa, ¿no? Que como decías, ambos, no sé, pagamos, construimos, le hicimos remodelaciones y demás, pues no sé, mis 50 a lo mejor te lo cedo y queda a nombre de mis hijos, ¿no? Porque por lo general entra como el de no te lo voy a dar para que no quede a nombre completo tuyo, ¿no? Entonces lo que se hace es que ante un notario se especifica que el 50% va para los menores y se puede hacer pues diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, un usufructo para que tú no puedas vender y pues cuando ellos tomen la mayoría de edad pasen a ser quienes tomen esa posesión, ¿no? Entonces muchas veces puede ser así, ¿no? Sí. Solicitar que pase a los menores y que en representación pues quede la mamá o el papá, ¿no? Quien sea el Ok. caso. Sí, creo que tal vez lo platicamos desde el inicio, ya ve que, o sea, hice la pregunta de, bueno, cómo empieza el proceso y podría sonar rápido porque a lo mejor ya están pasando 10, 15 minutos desde el primer momento en que hice la pregunta, pero es un proceso de cuánto tiempo. Decir, porque aparte es un desgaste, pues económico, obviamente estamos pagando honorarios de abogados, trámites, copias y todo, pero también es un desgaste emocional, físico, que yo creo que usted ve en sus clientas y clientes también, de decir, llega un punto, ¿no? Donde a lo mejor hasta puede decir, sabes que ya no quiero nada, ya no quiero mover nada, pero se motiva, ¿no? En ese aspecto de decir, bueno, no te conviene seguir casado por tal, pero ¿qué tiempo dura todo este proceso? Ok, bueno, pues un proceso legal de esta magnitud, viendo que es un divorcio, que hay bienes, Ujú. que hay menores de por medio, por lo general se puede llevar de 3 a 5 años. Wow. Sí, es muy tedioso. Como les decía, el divorcio se da. El divorcio se da, pero cuando hay menores, cuando hay derechos de menores, la custodia, la Ujú. convivencia, eh, alimentos y además la repartición de bienes y una compensación, esto se puede llevar de 3 a 5 años. Lo máximo, Sí, sí. sí, sí. Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguna mujer no tiene como este recurso económico para proceder legalmente, para empezar el juicio? ¿Hay alguna institución o alguien que las apoye? Porque supongo que sí es como muy común, ¿no? Que a lo mejor la mujer es la que quiere divorciarse, pero pues económicamente, por Claro. lo que hablábamos hace rato de que el trabajo de la crianza, del hogar, recae en la mujer y no hay algún trabajo. ¿Qué pasa con estas mujeres que quisieran divorciarse, pero no cuentan con el apoyo económico para contratar a alguna abogada, algún abogado? Híjoles, pues lamentablemente no hay como que una institución todavía que ampare esto. Em, pues están las instituciones como el DIF, pero en el DIF, ¿qué pasa? Que pues solamente recibes un tipo de asesoría Ujú. y ellos te dicen, no, pues tiene que buscar un abogado, ir al juzgado familiar y ya. O sea, lamentablemente así es. O sea, sí hay Pero todavía mucha desigualdad así es, en esa parte sí. Y lamentablemente pues sí tienes que recurrir a un abogado, particularmente Ok. contratarlo, ¿no? En el caso de una servidora, siempre que me toca, porque también he llevado varones, ¿no? Ok. En ciertas circunstancias también hay abusos, ¿no? Y qué pasa, pues, por ejemplo, a mí me gusta, pues, quizás no gratuitamente, pero sí apoyar en que la asesoría, no sé, sea más accesible, el gasto del proceso sea más Ok. accesible. Y no todos trabajamos así, pero pues es respetable, ¿no? No hay una institución todavía que ampare esto o que ayude a llevar por oficio un proceso legal de esta magnitud, pero por ejemplo lo que les comentaba está ahorita la nueva modalidad que son los medios alternativos, lo está ofreciendo el Poder Judicial y podría ser a lo mejor ahí el inicio de algo bueno para ese tipo de casos en los que no tienes a lo mejor una capacidad económica. Vas a ese tipo de medios alternativos. Aquí en lo que es esta zona, está en Coatzacoalcos,
y a lo mejor ahí sí puede dar la apertura, ¿no? Te citan ambas partes, platican y tengo entendido que ahí puedes realizar un convenio y ahí mismo puedes ver lo que son, por ejemplo, la guardia y custodia, la pensión, fijar todos estos puntos que a lo mejor antes los fijabas, no sé, en una fiscalía o en el DIF y levantabas un convenio, pero al final de cuentas no levantabas el convenio, pero a veces si querías lo cumplías. Y con los medios alternativos lo que se va a buscar es que ya tenga ese peso legal, que a Ok. este tipo de convenio le recaiga ya una resolución por un juez familiar y ahora sí lo cumplas. Entonces, Es, esa podría ok, ser como una apertura o una ventaja ok. que va a ayudar a lo mejor a este tipo de problemática, ¿no? Cuando no hay una capacidad económica. Ok. ¿Es caro divorciarse en México? No tengo yo ni Vaya, en idea de... Veracruz. Ah, Sí, digo, o sea, en México, en nuestra zona, quizás que no tengo idea qué tan caro, qué tan accesible es, digo, Bueno, poder divorciarse. pues hay estados donde la verdad sí es muy caro. sí. Es Ok. muy caro. Por ejemplo, hablando de la zona norte, todo lo que es la frontera, sí es muy caro. Es muy caro, no sé, un divorcio te viene saliendo alrededor de 80,000 hasta 100,000 pesos, ¿no? Ok. Divorciarte por allá. Sí, aquí actualmente en lo que es, no sé, Veracruz, pues está accesible. Está Ok. accesible. ¿Hay un tabulador, digamos, o es como, no sé, es que no mm, me... No como tal, Ajá. no como tal, pero sí podría decir que no está accesible a lo mejor para alguien que no, por ejemplo, una ama de casa, ¿no? A lo mejor que Ujú. quiere divorciarse, que quiere pensionar, que pues sí está complicado, ¿no? No hay un tabulador como tal porque esto ya es a criterio también de cada abogado, ¿no? Ok. Cada abogado Ujú. decide cómo cobrarlo, en qué formalidad, no sé, un solo pago o Ya. dámelo en dos Algo. partes, o sea, es dependiendo, ¿no? Y sí, pues lamentablemente, pues sí, sí es caro Ok. divorciarse, sí es caro llevar un procedimiento legal porque te enfrentas a la demanda, a los recursos, a los amparos, a las apelaciones y cuando estás ahora sí del lado de la ventaja, pues qué bien, pero cuando no, pues sí, hay que pelear los derechos, ¿no? ¿Qué estaríamos hablando? ¿De unos 30,000, 40,000 pesos quizá? Lo que es aquí en esta zona, no sé, Ujú. Mina, Cuatza, tengo entendido que hay compañeros que, no sé, hasta 50,000, ¿no? Por un divorcio, Ok. 60,000, sí, ya depende, ¿no? Sí, Pero con una servidora es un poco más accesible. Y además también habría que mencionar, por ejemplo, las mujeres que tienen un esposo que tiene un trabajo informal. O sea, yo creo que es Claro. mucho más complicado todavía que ellas puedan decir me quiero divorciar y quiero una pensión. O sea, ¿cómo se tabula esa pensión? Porque los esposos tienen un trabajo informal donde no pueden comprobar ingresos, como por ejemplo los que venden, no sé, pan, los que venden, se dedican al trabajo de la construcción y todo esto. Es mucho más difícil que puedan comprobar los ingresos que tienen y puedan ellas decir, ah, quiero esta pensión y a ver cuánto me vas a dar de pensión compensatoria, ¿no? Yo creo que es mucho más complicado. A veces a mí me ha tocado ver que ya ni siquiera quieren el Ujú. divorcio, ¿no? Simplemente ya quieren que se vaya, ¿no? Sí, Sí. porque en realidad pues no les salen las cuentas, ¿no? Sí, Sí. así es. Bueno, en esos casos, cuando es, no sé, gente que se dedica al comercio, ¿qué pasa? Tú le indicas al juez, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero una pensión para mí, para mis hijos, le indicas que es una persona que trabaja en el comercio, si pues lo compruebas, ¿no? Y si no, pues, porque digo, hay comercios que son informales y no hay manera de cómo comprobarlo, entonces lo especificas, presentas las actas de nacimiento de los menores y con el simple y solo hecho de que sean menores tienen derecho a una pensión. O sea, hay varones que piensan, o también se sucede en las mujeres, que piensan que no, pues no, ahora sí que pues no trabajo y no te doy pensión. No, o sea, es un derecho que tiene un menor. Lamentablemente por el tema que hablaba ahorita la licenciada, de que a veces no hay los medios económicos, hay mujeres que no lo demandan, pero realmente sí tienen derecho los menores, incluso ellas mismas, ¿no?
Se les fija cómo mediante una pensión líquida y el juez es quien determina los salarios mínimos a fijar. No sé, por ejemplo, se me ocurre, si por ejemplo dice, no, pues se dedica, no sé, a lo mejor a vender, sale a vender pan o algo, el juez fija a lo mejor un salario mínimo diario por acreedor, ¿no? O 2 salarios mínimos. Esto es dependiendo, ahora sí que el giro al cual se dedique la persona, ¿no? El trabajo y todo o sea, lo que le puedas probar al juez y ya en base a eso él determina qué salarios mínimos fija de manera diaria, semanal, o sea, ahí es como el criterio también del juez, ¿no? Pero sí se fija así, por medio de salarios mínimos diarios. O sea que no importa que se dedique al trabajo informal, siempre se puede fijar una pensión. Así es, siempre, de manera líquida y actualmente pues el salario diario creo que está rondando entre los 240 pesos, creo, ¿no? Entonces, imagínate pues que te fijen eso diario, pues sí está bien. O sea, por cada menor, si tengo 2 menores, 3 menores, pues me lo fija. Si no cumple, entonces ya viene la parte legal, pero de manera penal, ¿sí? Entonces ya voy y solicito mediante una denuncia. Lamentablemente, pues sí, todo es ahora sí que costoso, ¿no? Y es por eso que hay gente, pues de manera irresponsable que no cumple, ¿no? Me ha tocado, o sea, me ha tocado ver asuntos en los que van, demandan y hasta se van de aquí, ¿no? Sí. Sí, pero, por ejemplo, me tocó a mí girar un exhorto una vez hasta Monterrey y se le fijaron salarios diarios al señor. Lamentablemente, la clienta, pues, carecía de los medios y no pudimos a lo mejor seguir más, ¿no? Con lo que es la demanda penal y todo esto, pero al final de cuentas se les fija y si incumplen, se les va haciendo su cuenta, ¿sí? Y pues por el área penal, pues eh, eso es ya castigado, ¿no? El hecho de no dar alimentos a los menores, incluso a la cónyuge, ¿no? O a la concubina. Ujú. Sí, bueno, yo creo que en este caso ya son como actos de mala fe cuando huyen, cuando deciden no lo voy a hacer, o cuando llega a la mayoría de la edad, que es cosas así como que un poquito común, que dices, bueno, pues ya ahora ponte a trabajar, y cuando no, realmente el hijo o la hija quieren seguir estudiando en lo que es ahora el nivel universidad o ya maestrías. Creo que hay un que solamente indica hasta cierto nivel de estudios, ¿no? Que Ujú, la pensión puede, o sea, puede ser beneficiario todavía. Si Mm, estudias hasta los 25. 25. exactamente, entonces para saber, porque decimos, bueno, a esta edad pues ya puedes comenzar, ahora sí, ¿no? Tal vez o a ejercer o a empezar a trabajar, viéndolo por ese lado también de ser equitativos o justos, ¿no? Yo creo que en este caso. Y por aquí, bueno, ya también sigue, aquí nos está viendo el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Un saludo. Dice, tema muy importante, las felicito, bellas damas, amigas conductoras. Muchas gracias, gracias al doctor Sergio. Y creo que eso es un tema para todos. No solamente para mujeres, también para hombres, para tal vez nos están viendo alguien que está viviendo un noviazgo o apenas está pensando en casarse o ya se casó y nos casamos con esa ilusión, ¿no? No estamos pensando en, ah, me voy a divorciar, ¿qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, todo puede suceder, ¿verdad? Entonces creo que esa ya es una situación que para ver qué podemos hacer o a veces algún familiar, ¿no? Que esté viviendo una situación y se encuentra en ese estado de duda, de ya pasó X situación de mi matrimonio, mi relación, pues me quiero separar, ¿no? ¿Cómo empezar? Pues ya, si lo vieron en el programa, pueden, pero consultar un abogado y también un psicólogo, porque yo creo que ese es un tema que, eso va de la mano. Hace ratito le hacía la pregunta a Mariana, ¿no? Sobre todo en la esfera emocional. Porque lo decía, es un cansancio físico, mental, económico, sobre todo si se llega o sea, concluir y se divorcian. Pero hablando de lo emocional, Mariana, ¿cómo impacta, no? Sobre todo en la pareja que se está divorciando y lo más importante, cuando hay hijos. O sea,
sabemos que quien no conoce, ¿no? Alguien que dice, no, pues mi papá se divorciaron, ¿no? Y muchos lo platican, ah, no me afectó, y otros realmente sí les afectó. Y esa parte emocional, ¿desde dónde se toma esa decisión de decidir terminar la relación? Pues fíjate que es un proceso complicado, ¿no? Porque no podemos hablar de que el divorcio se da de un día para otro. Claro, exactamente. El divorcio a lo mejor es la toma de la decisión, pero antes de tomar la decisión, obviamente ya hubo todo una serie de eventos que causan secuelas, ¿no? Porque hay violencia, porque Ok, a veces aunque no haya violencia física, hay violencia psicológica, ¿no? Y entonces la violencia psicológica es una de las más dañinas porque aunque no se ven, a veces con bromas, con malas caras, con ignorarte, con todo este tipo de cosas, y no solamente entre la pareja, ¿no? Sino también a los menores, pues va deteriorando la autoestima, va deteriorando la seguridad, va deteriorando también la relación que tienen los padres con los menores, ¿no? Entonces, es un proceso de crisis, es un momento de crisis familiar, ¿no? Es de sí. toda la familia, porque se involucran, sí, los miembros de la familia, pero también las otras familias. Y Ok, entonces viene un proceso en el que es necesario el acompañamiento psicológico, ¿no? ¿Por qué? Pues para mejorar la calidad y poder establecer los acuerdos de una manera más armoniosa, ¿no? Es un proceso de duelo también por separación que claro. sufren en tanto las ambas partes, aunque decidan separarse, pues es un momento de duelo porque estamos perdiendo también, estamos separándonos y estamos dejando de lado también hay que aprender a soltar la historia que traemos, los vínculos que hicimos, las decisiones que tomamos juntos. Obviamente no todo fue malo y por eso a veces está esta parte de sí o no, sí o no. Entonces hay cosas que, hay veces que las personas no están firmemente decididas y hay una parte que sí quiere y otra parte que no quiere y entonces en esta parte pues se puede hacer uso de la terapia, ¿no? Del abordaje familiar o individual, ¿no? Incluso de pareja que lamentablemente no todas las parejas lo hacen, ¿no? Porque muchas veces se juegan también el ego, ¿no? Esta parte de la lucha de poder, quién se queda con más, quién se queda con menos, quién gana, ¿no? ¿Quién se queda con los niños, ¿no? A veces me ha tocado saber de casos donde definitivamente los papás no quieren quedarse con los menores, quiere que se los quede la mamá y piensa que con proveer lo económico Mm, es suficiente, ¿no? sí, Y se olvida también de que, pues, los menores necesitan la convivencia, no solamente viene una reestructuración de la familia, ¿no? Porque aunque ya no vivimos juntos, seguimos siendo una familia que funciona de una forma o de otra. Yo creo que no hay familias disfuncionales, todas las familias funcionamos, ¿no? Y funcionamos de una forma. Mm, las familias no siempre funcionan de la manera ideal, pero de que funcionan, funcionan, ¿no? Los niños van a la escuela bien o mal, desayunados, no desayunados. Tenemos una forma de funcionar, ¿no? Y entonces de eso se trata la terapia, de observar cómo está funcionando y ayudar a que esta forma en la que funciona la familia mejore, ¿no? En bienestar de todos los miembros, ¿no? A lo mejor de que los papás puedan ponerse de acuerdo y establecer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a decir a los menores? ¿Cómo va a ser la convivencia? Eso sería lo ideal. claro. Sí, hablando de ese aspecto también de que los hijos pareciera que no, pero pueden cargar con Claro. esta toma de decisión en que los papás pues ya dijeron, ok, nos vamos a divorciar y dependiendo la edad, ¿no? A lo mejor alguien de una edad, un niño, no sé, de 5 o 6 años, tal vez no lograría, sí, o sea, obviamente va a notar y se va a dar cuenta que mamá y papá no están viviendo juntos, ¿no? Pero cuando son adolescentes, a lo mejor la mentalidad de decir, yo por ahí una vez leí algo que decía que los divorcios sucedían cuando los hijos entraban a la adolescencia. Algunos divorcios, ¿no? Entonces los hijos, como están en esa etapa de la adolescencia, luego se lo tomaban personal.
y decían, es que por mi culpa, a lo mejor por mi actitud, y entonces venían ciertas consecuencias, ¿no? En formas bueno, en las actitudes de los adolescentes. Entonces, ¿qué tan cierto puede ser que las edades y cómo platicarlo, ¿no? Porque, ok, ya tomamos la decisión, ya estamos viendo al abogado, llevando todo ese proceso, ahora falta lo más importante, decirlo y comunicarlo a nuestros hijos, ¿no? Ahora sí, como sentarnos, mamá y papá, cosa que no sucede, bueno, cuando mis papás se separaron, ni siquiera me dijeron. Entonces, decirle, ¿no? También tomarlo en cuenta y creo, Caro, que eso también puede entrar, no sé si en la forma de la crianza o de poder decirle al niño, dices que papá y mamá ya no van a estar juntos, no sé. Me gustaría el punto de vista de ambas. A ver, Mariana, no sé, en este caso. Fíjate que eh, no importa la edad que tengan los menores. Ujú. O sea, siempre es importante y hay una desorganización porque la forma en la que la familia funcionaba junta, obviamente uno de los miembros se va y ya no funciona de la misma manera. A lo mejor el papá se encargaba de llevar al niño chiquito a la escuela y la mamá se quedaba con el bebé y entonces como ya no está el papá, la mamá tiene que llevar al chiquito también y hacerse cargo del bebé y entonces a lo mejor ya no puede dar los mismos cuidados. Claro. Y entonces viene como este desequilibrio y ambos lo sufren. O sea, hay un cambio y es readaptar y reajustar ese cambio. Muchas veces los papás están o estamos viviendo nuestro propio duelo, estamos viviendo nuestro propio momento que ponemos menos atención en los menores, ¿no? Sí. Entonces, todo esto obviamente influye en el bienestar emocional, Ok. aunque tú digas, yo estoy aquí tratando de estar bien, y, o sea, obviamente no estás bien, ¿no? Y eso se siente, y lo sienten los menores y se dan cuenta. Muchas veces empiezan a sentir ansiedad, empiezan a sentirse inseguros, esto causa miedo, ¿no? Sobre todo inseguridad, porque la vida como ya la tenían, ya no está, ¿no? Entonces, necesita haber una reestructuración. Obviamente hay que hablar con cada miembro de acuerdo a la edad, ¿no? Si son pues bebés, pues obviamente en ese momento todavía no lo va a entender, pero sí a lo mejor mencionarlo, o sea, y tratar de estar como, por eso es la terapia, para que yo pueda estar bien y pueda cuidar mejor de los menores, ¿no? En la medida en la que yo esté bien como mamá o papá, voy a poder estar mejor con los menores. Obviamente aquí viene la red de apoyo, necesitamos una red de apoyo que pueda estar con nosotras, que Claro. pueda acompañarnos en este proceso. No, y tan importante que es la red de apoyo, ¿no? Y Claro, hablando del claro. tema de la crianza, Caro, ya cuando, ok, ya seguimos en el proceso de divorcio, pero ya viene el cambio de ideología, a lo mejor de mamá, de papá, y en este caso, ese tema de crianza compartida, ¿entra en esa parte cuando ya están divorciados papá y mamá o separados, que es en el caso de concubinato? Yo pienso en que en cualquier edad es conveniente hablar con ellos, Ok. de acuerdo al usar un lenguaje obviamente Sí, apto claro. para cada etapa del menor de edad, ¿no? Primera infancia, segunda infancia, adolescencia. Lo que pienso aquí que es importante recalcar es explicar de una manera clara a nuestros hijos y a nuestras hijas que hay diferentes tipos de familia, Ok. ¿sí? Y esto es, creo que lo que me parece más importante de rescatar. Tenemos mucha, como esta idea preconcebida que solamente la familia, como dice Mariana, funciona con un mamá, con una papá, con un mamá, con una mamá, con un papá y con los hijos, ¿no? E hijas. Ujú. Pero sí me parece importante mencionar que se puede explicar que la familia de pronto puede cambiar. Ok. ¿Qué podemos vivir con la abuelita? ¿Qué podemos vivir con los tíos? ¿Qué podemos vivir con algunos primos, ¿no? Que va a haber esta evolución o este cambio de familia. Lo que no va a cambiar es la conexión que va a tener cada papá y cada mamá con cada uno de los hijos. Esto sería lo ideal y que sería lo importante, que sería lo más importante también como poder cuidar la conexión que tenemos después de esta separación. Cuidar el vínculo que tenemos como mamá separada, como papá separado. Lo menos que pueda cambiar a lo mejor la dinámica, como tú decías, que si el papá llevaba a los hijos a la escuela, pues quizás sería lo ideal. A hablar de acuerdos, Ujú. como tú dices, en la crianza separada. Ujú. Ok, o sea, en Sí. sí. ¿Llevas algo? Sí, voy a dar mi testimonio. Ah, ok.
Mis papás se divorciaron justo cuando yo estaba en primero de secundaria. O sea, una etapa chida, ¿no? Sí, O la sea, ya de por adolescencia. sí difícil. Realmente, lo voy a hablar ahora sí, desde mi experiencia. Para mí el divorcio de mis papás, lejos de ser como, ay, no, o sea, fue como un, Qué Ay, bueno. qué ya era bueno. justo y necesario, ¿no? O sea, sabes que te das cuenta que la situación ya no está funcionando y que, pues yo sí recuerdo de haberme dado cuenta de que era lo mejor para todos, no nada más para ellos, sino también para nosotros. Y que ya este discurso de nos vamos a quedar juntos por el bien de los hijos, no era, ¿no? O sea, al contrario, Sí. si es por el bien de los hijos, pues ya cada quien por su lado. Pero sí fue una etapa, o sea, obviamente, aunque mis papás sí hablaron con nosotros súper claro, sobre todo creo yo mi mamá en esta cercanía, ¿no? Y en esta honestidad de cómo eran las cosas y que para nosotros era evidente, no dejó de ser una situación difícil. Yo creo que en lo particular, una de las cosas que más me pudo también, como dice Caro, un poco, fue este estigma, que aunque quizá directamente mi mamá nunca permitió mucho que nos llegara, sí escuchabas, ¿no? A la gente, sobre todo a la gente mayor, decir, ay, no, es que los hijos de padres divorciados son, o sea, de lo peor, o les va a ir súper mal, o seguro van a terminarnos embarazadas, no sé, cosas Sí. que a nosotros no nos sucedieron y que yo no creo tampoco que sea como un designio, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea, pues, conozco un chorro de hijos de padres casados que están, bueno, X, ¿no? La cosa es que sí fue una situación difícil y también, como dice Mariana, toda esta situación de culpa, quizá en mi caso no fue común, quizá por mi culpa mis papás se divorciaron, pero sí un poco como en cómo se van a sentir ellos, ¿no? O sea, para mí fue difícil ver a mi papá, mami, no me odies, como solo, porque Ok. nosotros nos quedamos con mi mamá, entonces fue un poco como, pero él, o sea, él se Sí. queda solo. Y que creo yo que en muchas situaciones también, pues como siempre hemos dicho, la mirada está en la mujer, ¿no? En el apoyo para ella, pero yo sí sentí mucho esta situación de quizá como creo yo que muchas veces los varones, además, porque no tienen quizá esta apertura de buscar ayuda, de buscar, no sé, ir al psicólogo, ¿no? Yo sí recuerdo que mi mamá nos cobijó mucho a nosotros en ese sentido de la ayuda psicológica y ella también, pero pues mi papá no, o sea, porque obviamente ni él, quizá para él tampoco era como ni importante ni necesario ni nada. Y eso para mí agravó como esa percepción que yo tenía, ¿no? Entonces, creo yo que punto y aparte de lo preparado que estés, de la edad que tengas, de lo saludable que haya sido el divorcio para ellos, mis papás, yo nunca los vi como pelear por este asunto del divorcio, fue más bien como una decisión entre ellos. No digo que no haya sido dolorosa, pero no fue como la violencia del proceso, ¿no? Así, pero no deja de haber como secuelas en todas partes y para todos a final de cuentas, ¿no? Mi hermano era un poco más grande que yo, pero estoy segura que también le pegó duro. Y cómo a final de cuentas la dinámica sí, sí obviamente cambia y también te queda mucho este sabor de boca de lo que no pudo ser, de lo que ya no vamos a seguir siendo, ¿no? Que las vacaciones, que si el ver a tus papás juntos, no sé. Entonces creo yo que sí es una situación que aunque cada vez está más, no sé, es como más abierta, ya no hay tanto tabú ni nada, pero que sí necesita una revisión profunda hacia todos los miembros, ¿no? No nada más en la Sí. parte legal, que obviamente, pues sí, insisto, creo yo que es muchísimo más difícil para los involucrados cuando hay situaciones como lo decías, Rosemary, de violencia y de pleito y de divorcios así súper sangrientos y de años, pero siempre va a haber como algo difícil ahí para todos, ¿no? Yo, Claro. yo quiero preguntarte algo, regresando al tema legal. ¿Qué pasa con los hijos y las hijas cuando se divorcia una pareja? ¿Qué es esto? Porque creo que a lo mejor no muchas, me incluyo, no tenemos este conocimiento de qué es la guardia y custodia, qué es la patria potestad. O sea, automáticamente cuando yo me divorcio,
los niños o las niñas se quedan conmigo? ¿O por ser la mamá? ¿O cómo tú proteges como, no sé, este derecho a lo mejor de quedarte con los hijos o las hijas? No Sí, los... pues realmente, dada la costumbre, siempre generalmente recae en lo que es la mamá, ¿no? Pero hay casos en los que a lo mejor la mamá no está apta, ¿no? Entonces ahí es donde a veces el más cuerdo a lo mejor es el varón. Entonces ahí es donde pues obviamente entras en una controversia legal y ahí es donde también entra el proceso legal en de que pues a veces ella no está de acuerdo, ¿no? Que a lo mejor los tenga el papá, pero aquí hay casos en los que sí, cuando la mujer no está apta, por ejemplo, hablando de la mamá, sí es necesario que el papá ahora sí vele por esa seguridad que el menor deba de tener, ¿no? Emocionalmente. Hay casos en los que me ha tocado ver que a veces hay violencia, violencia psicológica, física, ¿no? Por parte de la misma mamá. Ok. Entonces me ha tocado también estar del otro lado, en el que el papá está preocupado y ¿qué hace? Los solicita una convivencia. Tiene derecho el menor a convivir con papá o con mamá, ¿no? Sea el caso que sea, pero hay casos en los que me ha tocado ver que hay varones muy responsables, que a veces, te digo, la mamá es la que a lo mejor está con esa inestabilidad, esos problemas, hay muchos trastornos, hay cosas, exactamente, hay vicios, y ahí es donde sí vale la pena que el papá entre dentro de un asunto de pelea de guarda de custodia, ¿no? Cuando es de manera voluntaria un divorcio, Ujú. pues sí, pueden llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues mamá se queda con la guardia y custodia y yo me dedico al trabajo, a dar alimentos y demás. Lo más ideal es que sea de manera voluntaria, Ok. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decían hace rato, no se entra en pleitos, en divorciarme de manera violenta, de que hayan pleitos y esto, y no afectamos a los menores. Eso es lo ideal siempre, llegar a un convenio, a hacerlo de manera pacífica. Pero cuando no hay un acuerdo, sí tienes que solicitarlo ante un juez y el juez es el que tiene que velar por el interés superior del menor, porque no se esté violentando a los menores. Y en este caso yo sí, ahora sí que invito, ¿no? Invito a que si hay menores de por medio y hay violencia física, emocional, psicológica, vale la pena que me ha tocado llevar varones y yo les digo, pues sí vale la pena, o sea, que tú como papá estés velando por la estabilidad de ese menor. Y me ha tocado ver que hay situaciones en las que hay juezas que a veces no apoyan al varón. Me ha tocado entrar, la verdad, hablar, pelear, o sea, digo pelear porque a veces es legalmente que entres y entras en esta controversia, ¿no? Con la juez, ¿no? De que por ser varón a veces no protege al varón, pero sí me ha tocado llevar casos en los que hemos peleado guardia y custodias, ¿sí? ¿Por qué? Porque se estila siempre que se le queda a la mamá a los menores, pero la guardia y custodia la puede solicitar ya sea papá o sea mamá. Ok. ¿Y Sí. la patria potestad qué es? La patria potestad, pues, es un derecho que tienen ambos padres de Ok. ejercerla, Ujú. ¿sí? Y termina cuando el menor cumple los 16 años de edad, ¿sí? Eso es la patria potestad, pero en realidad, hablando de lo que es la seguridad del menor, esto lo va a avalar el padre que tenga la guardia y custodia. Por lo general, te vuelvo a repetir, nos podemos poner de acuerdo, ¿no? ¿Quién se Ok. queda con la guardia y custodia del menor? Si no hay un acuerdo, entonces hay que solicitarlo, ¿sí? Pero lo ideal es siempre ponernos de acuerdo. Yo al menos cuando asesoro, siempre en un proceso de divorcio, les digo, es necesario que busques terapia, que busques ayuda. ¿Para qué? Para que se preparen ambos, ¿no? Ujú. Lamentablemente, como decía Carla, a veces papá es el que a veces no quiere, o sea, no quiere acudir a ese tipo de ayudas, ¿no? Pero hoy en día es necesario
que papá también vaya, que papá también entienda que este proceso de separación, pues, o sea, independientemente de los problemas que puedan tener ambos, es más que nada el ver por los menores, el ver que ellos, pues, cambiaría a lo mejor las cosas, pero el ver el velar que los hijos sientan esa como seguridad de que, pues, papá va a estar ahí, ¿no? Y pues yo siempre, o sea, es lo que recomiendo. Siempre recomiendo asistir o sea, acompañar el procedimiento legal, pero siempre con la ayuda de un terapeuta, un psicológico, un psicólogo, y también incluso aconsejo la ayuda espiritual, ¿sí? Porque eso es muy importante también. O sea, para mí eh, queda muy en claro que si tú buscas la ayuda espiritual, o sea, directamente de Dios, pues que mejor, ¿no? Ayuda muchísimo, pues, a esta parte, ¿no? Acompañar el proceso. Y pues la guardia y custodia, pues es prácticamente un derecho que cualquiera de los dos puede solicitar, sí, ante el juez. No necesariamente tiene que ser a favor de la mujer, también hay casos en los que el varón también lo puede solicitar. Sí, pues creo que hemos abarcado desde el comienzo de que empieza, se toma la decisión, todo el proceso, esa parte de estos conceptos, ¿no? Como guardia y custodia, divorcio incausado, patria potestad, porque no solamente es tomar la decisión y decir, bueno, empieza la demanda y pues ya, ¿no? Son muchas cosas que se tienen que ver, observar, analizar en un divorcio, desde el cuidado de los hijos, desde los bienes, en esta situación de la casa, casi casi dice como la canción y con quién se queda el perro, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Y hay muchos pleitos que se van hasta toda la mitad, todo así, hasta lo que haya, todo lo que se haya adquirido dentro del matrimonio, el 50% y así, ¿no? Y así sucede. Entonces, yo creo que en esta es un tema extenso, es un tema que nos pueden surgir más dudas, pero dice la Eric, hay el 922, asesorías. No, y de verdad que gracias, ya llevamos casi 1 hora 20 minutos de programa, que hemos abarcado casi la mayoría de las dudas, también gracias a todos los que nos estuvieron viendo, mandando preguntas, comentarios, porque vuelvo a lo mismo, nos casamos con la ilusión y no pensamos en esa situación, pero pues a lo mejor los años, muchas cosas que pueden pasar en un matrimonio o en una relación de concubinato y deciden terminar de una manera, a lo mejor que ya hayan hablado o no, pero pues bueno, para eso existen las asesorías legales, la terapia psicológica para poder llevar este proceso más informadas, más informados también, tomar esa decisión desde el conocimiento y decir, bueno, pues ahora sí, volver a lo mejor a intentarlo, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, terminas una relación y si la vida, los años y todo lo que decidan, pues volver a comenzar. ¿Se vale? ¿Se puede? Sí, claro. Entonces, pues ahora sí, un mensaje que quieran dejar, chicas. Aquí hay una pregunta que Sí. dice que si solo te puedes divorciar con asesoría legal. Pues O sea, necesitas siempre tener un abogado para hacer el sí. procedimiento, ¿no? Ok. Sí, para solicitarlo ante un juez familiar necesitas tu demanda necesita ir acompañada por un abogado Sí. con cédula profesional, claro que sí. Y con eso que decías tú del divorcio causal, también ahí ya, digamos, te aseguras que si la otra persona no se quiere divorciar, de todas maneras, porque yo digo, se ha escuchado mucho, es que no me quiere dar el divorcio, ¿no? Eso. ajá. Causado. Así, pero ahora ya no funciona de esa manera, aunque la No. otra persona no quiera, se esconda, lo que sea, Ujú. procede. Sí, así es, con la simple voluntad de decir, yo ya no quiero seguir casado con X o Y persona, con esa simple solicitud quedas totalmente divorciado y pues ya no necesitas que la otra parte dé su consentimiento si quiere o no quiere, porque ya es un derecho humano, o sea que ya, o sea, el hecho de que no te quieran dar el divorcio o que tengas eso violaba un derecho humano, entonces ahora ya no. Ahora ya puedes en cualquier momento decir, no, pues ya no quiero seguir casada, casado, solicitarlo.
sea, literal puedes llegar así con tu acta de divorcio y entregársela Así al, es, sí. al fulano en cuestión. Oiga. Así es. Pues bueno, ahora sí. Nada más me gustaría aquí públicamente invitarte a otro programa. Cerramos el programa ahorita con estas preguntas sobre quién se queda con los hijos y quién se queda con la guardia, custodia o la patria potestad o lo que sea, que también viene muy a relación con este tema que actualmente es la violencia vicaria. Entonces, también me gustaría como retomar este tema en algún otro programa, porque aquí ya no nos va a dar tiempo, pero creo que es muy importante abordarlo también. Sí, claro que sí, pues cuenten con ello, en lo que pueda servirles. Claro que sí, para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, pues también darte las gracias por habernos acompañado y sí, como dice Carolina, ¿no? Creo que lo que platicábamos antes de empezar el programa, definitivamente la ley es una gran herramienta para cuidarnos como tal, pero también estos vacíos que hay y estas formas de manejar, pues aquí en México mágico, ¿verdad? La ley a mi favor, cómo pueden dar también espacio para ejercer la violencia en muchísimas formas, ¿no? Y creo yo Claro. que siempre, pues los sectores más vulnerables, además de las mujeres, pues siempre van a ser los niños y como en muchos casos se están tomando como arma, como herramienta para lastimarnos, ¿no? Por una parte o por otro, porque pues, Ujú. desafortunadamente aquí no es nada más un asunto de hombres o de mujeres, sino va para los dos lados, ¿no? Lo que tú Así decías es. hace rato de cómo muchas veces los hijos están mejor con los papás. Creo yo que tenemos pues en la cultura aquí en México el pensar justamente lo contrario, ¿no? Que los hijos siempre deben de estar con las mamás y siempre van a estar mejor con las mamás. Y nos encontramos todos los días con casos en los que definitivamente se vulneran los derechos de los padres y por lo tanto de los hijos para una mejor, eh, pues una mejor experiencia para los niños, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá nos puedas acompañar y Claro que sí. también cualquier otro tema que las mujeres que nos escuchan, que los hombres que nos escuchen estén interesados, pues en que nos escriban, que nos pidan y nosotros te hacemos saber qué otros temas queremos. Sí, claro que sí, pues para mí es un honor y claro que sí, todavía existen muchas lagunas en la Sí. ley, incluso el concubinato. Por eso hace rato, o como que me costó definir esa parte, porque todavía la figura no está como muy definida, pero sí ya hay derechos, ¿no? Ya empiezan a haber derechos. Entonces, a veces hay muchas lagunas todavía para la legislación aquí en México. Hay cosas que a veces no son como que muy claras o definidas, por ejemplo, lo de la edad, por ejemplo, hasta qué edad mi hijo puede percibir alimentos, era algo que también antes había una laguna, actualmente ya se especificó que es hasta los 25, anteriormente malinterpretaban y decían, no, pues hasta que termine la maestría, no, o hasta Ujú. cierto grado de estudios, ahorita no, la ley dice, no dice ningún grado de estudios, pero Ok. sí dice que mientras esté estudiando y de manera permanente, porque también igual, no puede haber un desfasamiento, tiene que ser acorde a la edad, pero sí te da ya cierta edad, ¿no? Entonces, han habido lagunas, ha tratado como de llenarse esa parte, más sin embargo hay mucha todavía desinformación y lo que yo sí aconsejaría es siempre, o sea, antes de dar el paso al matrimonio, es importante, o sea, atenderse psicológicamente. Sí, creo que ya ahorita estamos en una etapa, o sea, o estamos viendo actualmente que esto ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, el tema de lo emocional, que de los trastornos, que creo que casi todos traemos trastornos y traumas, entonces es necesario atenderse, es necesario llegar al matrimonio pues lo más sano posible, ¿no? Para evitar precisamente que hayan divorcios, para evitar precisamente que un divorcio pueda afectar a la esfera pues familiar, que es la más importante y es la que creo yo que nunca va a cambiar, pasen los tiempos, ¿no? Que pasen. Entonces, de manera civilizada hay que llevar estos procesos y pues es lo que yo siempre aconsejo, ¿no?
del tratarse, o sea, el ir al psicólogo, el ir con un consejero, a lo mejor espiritual, con un psicólogo, eh, sea ya algo que sea de rutina, como, no sé, ir al dentista o ir al médico, ¿no? Atenderse. Ese Muy- sería como mi consejo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Es importante que cada vez más profesionales estén sugiriendo y recomendando, desestigmatizando la atención psicológica, ¿no? Porque todavía existe un gran estigma en, híjole, ya cuando están mal, no, pues los que están mal sí van al psicólogo, ¿no? Me ha tocado escuchar todavía. Sí. Pero estamos, me siento esperanzada porque estamos en esta revolución, ¿no? Donde cada vez sabemos más personas informando. Soy una fiel creyente de que la información, el conocimiento nos puede transformar, ¿no? Así es. Y transmitir conocimiento con bases, con realmente la responsabilidad de lo que estamos diciendo es importante, ¿no? Y en este programa procuramos eso, ¿no? Entonces, me gusta pensar que cada vez hay más personas informadas que están reconstruyendo y transformando esta forma de pensar. Entonces, pensemos la salud mental desde el autocuidado, ¿no? Ujú, Desde no necesito estar a un paso del matrimonio para ir a atender mi salud mental, ¿no? ujú. Es importante desde en la adolescencia se gestan muchos trastornos mentales y muchas patologías por esto de las podas neuronales y por muchas otras condiciones neurológicas, físicas, emocionales, ¿no? Historias familiares, la historia clínica. Entonces, es importante estar en constante evaluación, ¿no? Nosotras como mamás, como papás, como maestras, maestros, en donde nos encontremos, ¿no? ¿Para qué? Para que cada vez haya más personas transformando su forma de pensar, ¿no? Su Así forma es. de vivir. Si yo transformo mi forma de pensar, voy a ir transformando mi forma de vivir. Entonces, me parece que es una oportunidad para que podamos ir atendiéndonos y cuando querramos elegir una pareja, Ujú. podamos elegir conscientemente, podamos elegir desde la conciencia, desde mi autoconocimiento, desde mi autocuidado y entonces tomar una decisión más consciente, que no nos garantiza, ¿verdad?, que no va a haber un divorcio. Sin embargo, me garantiza la tranquilidad de saber que estoy tomando una decisión consciente, ¿no? Y de que tengo menos probabilidades de que pase, ¿no? O de que si tomo la decisión voy a poder hacerlo sin tanta guerra, ¿no? Y sin violencia, ¿no? Así es. O con menos violencia, ¿no? Entonces, es importante la atención a la salud mental, ¿no? Hay una frase que me encanta, que no es de este año ni del pasado, creo que es del antepasado, no hay salud sin salud mental, ¿no? Ujú. Entonces, y es real, ¿no? Entonces, empecemos a atender nuestra salud mental como una forma de autocuidado y no como una llamada de emergencia, ¿no? No usarla Ujú. siempre en momentos de emergencia, ¿no? Entonces, podemos elegir conscientemente, ¿no? Y desestigmaticemos las diferentes familias que existen, ¿no? Algo muy Sí. importante que decía Caro, este, las familias hay diversas, ¿no? Entonces, todas funcionamos. No hay familias disfuncionales, todas funcionamos y todas son válidas. Entonces, empecemos a desestigmatizar eso, ¿no? Bueno, pues ahora sí Gracias. que seguimos, ahora sí ya a esta parte final del programa y agradeciéndote nuevamente, Rosemary, por estar aquí con nosotros, despejar, salía una duda y otra y otra. Y es desde el desconocimiento, pero yo creo que en cuanto ya vamos reuniendo esta información y es como una forma de autocuidado y sobre todo de protección, ¿no?
yo creo que también aquellos matrimonios que pues se separan ya después de 40, 30 años y formaron, ¿no? Formaron un hogar, formaron sus propiedades, toda una historia y pasa esta separación. Yo creo que estar informados también es válido porque decir, bueno, lo que yo formé y lo que yo hice estando contigo pues yo sí le voy a dar un valor, ¿no? Y en esta parte de estas charlas y de sobre todo la asesoría jurídica y que no una asesoría te va, ay, sí, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Sino es un proceso y todo proceso lleva un tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cuestiones. Entonces es respetar el proceso, estar en ello y pues informarnos, que es lo que hicimos el día de hoy, compartir poquito de todo lo que es el tema de divorcio y concubinato. Y pues para más información, no sé si quieres compartir tus datos bien y si no, pues la cosa es para que podamos ayudar a más hombres y mujeres a estar más informados y sobre todo a tomar una decisión, pero pues ya con un apoyo legal, ¿no? De un abogado. Siempre es bueno tener un amigo abogado o un médico, de verdad que sí, porque pues bueno, vivimos todo en nuestra esfera jurídica. No sé si quieres Así es. compartir, ¿sí? Sí, claro que sí. Yo creo que ahí en los comentarios dejaré Ok, mi número perfecto. y Gracias. claro que sí, pues estoy para servir. Es una de las cosas que me gustan, siempre me han gustado el servir, el aportar algo y claro que sí, en este espacio pueden contar también con ese apoyo. Muchas Perfecto. Muchas gracias por gracias. invitarme. No, gracias a ti y pues bueno, ahora sí que nos despedimos y nuevamente el próximo jueves con otro tema. Todavía no sabemos qué, va a ser sorpresa, así que espero que no se lo pierdan. Gracias. Ya.